La Mesa Representativa Nacional y Ampliada del PIT-CNT confirmó el texto de la papeleta de reforma constitucional que busca someter a plebiscito las modificaciones en el sistema de jubilaciones y pensiones aprobada en este gobierno de coalición. A grandes rasgos, lo que se busca es eliminar las AFAP, ya que se va a prohibir el sistema de ahorro individual con destino jubilatorio. ¿Cómo será el proceso de recolección de firmas? ¿Cómo se para la central sindical? ¿Qué piensa? ¿Qué mirada tiene el PIT-CNT del momento actual político y social de nuestro país? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza el Lado B. La Mesa Representativa Nacional Ampliada de nuestro PIT-CNT ha acordado el contenido de la papeleta que vamos a estar impulsando en el mecanismo de democracia directa que ha definido nuestra anterior Mesa Representativa del 10 de agosto, dando forma jurídica, atendiendo a los requerimientos técnicos de las cuestiones vinculadas a la seguridad social, pero también atendiendo a los criterios técnicos de una enmienda constitucional y en donde efectivamente se garantiza con esta papeleta la edad de jubilarse a los 60 años, que la jubilación mínima va a estar vinculada al salario mínimo nacional y la eliminación del ahorro individual, de las AFAP y del lucro dentro de lo que es un sistema de seguridad social que debe quedar asociado a la redistribución de la riqueza y a los beneficios y prestaciones para los sectores más desposeídos, más vulnerables de nuestra sociedad. Se han expresado distintas opiniones, pero en el día de hoy, por 44 votos a favor, se aprueba la papeleta. Bueno, y de varios temas estaremos hablando esta noche en vivo, aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, precisamente con Marcelo Abdala, el presidente del PIT-CNT. Marcelo, bienvenido a Lado B, ¿cómo andas? Gracias por acompañarnos. Un gusto estar aquí siempre. Bueno, ¿cómo definirías el proceso que terminó precisamente con este texto? Y yo creo que por un lado es la consecuencia lógica de un proceso de trabajo sistemático en el movimiento sindical de atender las cuestiones de la seguridad social como un derecho humano fundamental. Hay que saber que el PIT-CNT, el movimiento sindical, es parte del cogobierno del Banco de Previsión Social. Con independencia que no se desarrolla el mecanismo tal cual lo prevé la Organización Internacional del Trabajo, que establece que la organización más representativa debería tener derecho a designar directamente su delegado en el directorio del BPS o del ámbito tripartito que corresponda en materia de seguridad social. Lo cierto es que de una manera regular hay elecciones y el movimiento sindical permanentemente presenta candidatos al directorio del Banco de Previsión Social. Esta decisión, por un lado, es producto de un largo trabajo al que han contribuido una cantidad muy grande de compañeras y compañeros. Pero más específicamente, yo creo que es el resultado, podría decirse, histórico-natural de un proceso de enfrentamiento que tuvo el movimiento sindical uruguayo con respecto al trámite, al tratamiento exprés de la ley 20.130, que desde nuestro punto de vista se ha constituido en el ajuste fiscal más agresivo, digamos, contra los derechos de los trabajadores, que efectivamente nos quitó 5 años en la vida de un trabajador que deberían estar vinculados al disfrute, al estar con su familia, con sus nietos, al hacer aquellas cosas que no pudimos hacer en tiempo de trabajo, y que inclusive para cobrar menos elevó el tiempo vital de trabajo de los trabajadores para ganar menos. Y eso significó movilizaciones muy importantes en octubre, noviembre del año pasado, en marzo de este año, asambleas en todos los lugares de trabajo, mismo un paro general de 24 horas que en general nosotros siempre decimos en la jerga sindical, bueno, cuando el PIT-CNT quiere que no huele una mosca, hace un paro general de 24 horas, cuando quiere que haya una movilización importante, hace un paro de 9 a 13, en este caso un paro general de 24 horas con una enorme movilización. Estos énfasis vinculados a la defensa del interés de los trabajadores en materia de seguridad social no iban a quedar sin más aprobada esta ley. Entonces,
allí se abre una discusión, se abre un debate, es legítimo, digamos, que todos los gremios, las compañeras, los compañeros se expresan, y ahora tuvo una síntesis en la última mesa representativa que me parece que es adecuada, legítima, que tiene espalda ancha, digamos, en el movimiento sindical, y bueno, hay que trabajar, digamos, por su concreción. Uno de los puntos esenciales de este texto apunta precisamente a que, la edad jubilatoria, aquellas personas tienen acceso, ¿no?, causal jubilatorio, los 60 años, 30 años de servicio, corridos, y con esto también lo que se apunta es a derogar precisamente lo que establece esta ley, ¿no?, que aumenta la edad de retiro. ¿Por qué, te pregunto, por qué es la Constitución la que debería fijar esto? 30 años corridos o no, porque en la actividad privada lo cierto es que es bastante difícil, digamos, mantener de manera permanente una situación de trabajo. 30 años, digamos, es lo que dice. Cuando surge una enmienda constitucional de esta naturaleza desde la sociedad civil, es porque se parte de la base que hay cuestiones que por lo menos han estado trabadas, digamos, en el funcionamiento del sistema político. Entonces, de alguna manera, si tú caracterizás el ajuste fiscal encubierto, la transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital, que implica la reciente reforma jubilatoria del gobierno y que para nosotros es un ajuste fiscal contra los trabajadores y la gran mayoría del pueblo, si tú la caracterizás así, bueno, desde la sociedad civil, en vez de una prolongación del tiempo de trabajo en la edad vital total de un trabajador, se establece un límite en los 60 años para jubilarse quien así lo desee. Si alguien voluntariamente desea seguir trabajando, bueno, no hay problema. Y al revés, si hay casos de notoria actividad, más desgastante e insalubre, bueno, están las bonificaciones o otras formas, digamos, que permitan que el trabajador inclusive se jubilara antes de los 60 años. Ustedes establecen esos 60 años, ¿no? ¿Considerás que esto se ajusta, por ejemplo, a la evolución que tiene el trabajo? Porque quizás, seguramente en unos años, las demandas laborales pueden ser otras. Esto que marcabas recién es importante, ¿no? Una persona puede decidir si quiere seguir trabajando o no. ¿Pensás que esto se ajusta a lo que podemos llegar a tener en la realidad del mercado de trabajo en unos años? Yo creo que se ajusta a un concepto de igualdad. Porque en realidad el asunto no es discutir tan siquiera la razón instrumental, las cuestiones instrumentales. Hay que ir más abajo, digamos, en la explicación de las posiciones. Nosotros estamos en un mundo absolutamente irracional, donde el 1% más rico del planeta tiene la misma riqueza que la mitad de la población humana, alrededor de 3.700 millones de personas. Hay una enorme revolución tecnológica que por lo pronto en estas relaciones sociales solamente es a beneficio del capital. Si tú no ubicás conscientemente, por un lado, la duración de la jornada de trabajo y al mismo tiempo la duración del tiempo de trabajo vital de los trabajadores, con un concepto de equidad en el trabajo que permita repartir el trabajo. Si tú no ubicás parámetros, digamos, de manera consciente que pongan por lo menos cortapisas a la expansión del capital, vamos a ir a una sociedad donde hasta el trabajo va a ser un privilegio. Y tú hoy tenés dificultades, por ejemplo, para abatir el desempleo juvenil. Bueno, mal hacen los estados al servicio del capital, pensando que se puede resolver algo elevando la edad de jubilarse, cuando más bien la revolución tecnológica actual reduce por todos los costados el tiempo de trabajo necesario invertido en la producción de un bien o servicio. Por tanto, si esa es la tendencia objetiva de la actual revolución tecnológica, no está mal decir, bueno, habría que reducir la semana laboral y en vez de agrandar, habría que reducir la jornada vital de trabajo, digamos. Entonces, para mí está perfecto. Va a contrapelo de lo que ha hecho el gobierno con la reforma jubilatoria y va a contrapelo expresamente. No es una distracción ni una casualidad. Nosotros queremos tomar por otro camino. AEU publicó un informe siendo bastante crítico con algunos de estos planteos que se conocieron. Por ejemplo, señala que esto complicaría el tema del déficit en algunos sistemas y que además el Estado quedaría expuesto a determinados juicios. ¿Qué mirada tenés sobre eso? A mí no me gusta, digamos, discutir con AEU porque son hermanos de clase y, en todo caso, la conversación con AEU
es fraterna y adentro de las filas del movimiento sindical. Yo prefiero discutir con el señor Saldain o con la Cámara Empresarial de la SAFAP, digamos. Y bueno, si yo parto de la base que en el mundo, en América Latina aún más y en Uruguay también, en cierta medida hay un modelo de la desigualdad y hay una crisis de la desigualdad, y me interrogo, ¿qué tiene de malo aspirar a que un jubilado gane por lo menos un salario mínimo nacional? ¿Dónde están las razones de fondo para decir que eso no se puede? Es decir, formulémoslo al revés, ¿es correcto que una persona haya estado toda su vida trabajando para morirse de hambre ni bien se jubiló? ¿Es correcto, como decían algunos compañeros de la industria manufacturera, nosotros trabajamos en industrias tóxicas, altamente insalubres, si fuera por ellos nos jubilamos, terminamos de ser productivos, entre comillas, para el capital y nos morimos? ¿Es correcto, digamos, que esa situación se dé? ¿Por qué después de toda una vida de trabajo la gente tiene que pasar penurias después de jubilarse? Acto seguido, si se plantea, digamos, la cuestión del déficit de la seguridad social, ¿y no será que no tenemos que ir a una reforma tributaria de segunda generación que permita sostener, eliminar los asentamientos, cambiar la matriz productiva, superar la pobreza y mejorar las jubilaciones, atender la pobreza infantil y femenina? Bueno, esas son las razones de fondo. Nosotros estamos convencidos que si en Uruguay el sector más pudiente, el sector más poderoso de la sociedad logró invertir en el sistema financiero 10.000 millones de dólares y otro tanto en el exterior, bueno, perfectamente esto se puede sostener con una reforma tributaria, ¿no? Además, otro aspecto que es bien importante. Aquí están ubicadas las piedras angulares, las consignas angulares fundamentales, ¿no? En vez de jubilarte a los 65 y para ganar menos, como quiso el gobierno con su ajuste fiscal, te jubilás a los 60. En vez de tener una jubilación de hambre, por lo menos hay un piso, porque acá se pone solo el piso, en el salario mínimo nacional. En vez de poner tu dinero en el banco, ¿en quién confías más? ¿En la FAP o en el Banco de Previsión Social? Tus ingresos y tus ahorros están todos garantizados. Va a haber trazabilidad de todo lo que pusiste. Las consignas gruesas. Los mecanismos de aplicación concreta no son materia constitucional, son materia de ley. En todo caso, el Poder Ejecutivo entrante puede legislar los tránsitos, las transiciones, las garantías, las formas, y eso es materia de legislación de muchas cosas que son, además, iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Al eliminar el sistema de ahorro individual, ¿no? Y volver, por ejemplo, al sistema solidario intergeneracional que existía antes del 95, ¿no se corre el riesgo de aumentar el déficit del sistema con eso? Repito, discutamos una reforma tributaria que permita sostener una seguridad social intensa en derechos. No tiene nada de malo que la gente que trabajó toda la vida pueda aspirar por lo menos después a una jubilación igual al salario mínimo nacional. En todo caso, que paguen más lo que tienen más. Saldain, lo mencionabas recién, ha sido bastante crítico con esta propuesta. Bueno, fue el jefe cultural, ideológico de la reforma jubilatoria a favor de la SAFAP, esto es, a favor de la banca internacional, del capital financiero, aunque también hay una FAP pública en Uruguay, y fue el orientador de esta reforma que es una extracción de recursos de los bolsillos de los trabajadores, que es el único sector que paga los platos rotos porque no cambia la financiación del Banco de Previsión Social. Seguimos aquí en Uruguay aportando el trabajador un 15% y el trabajador un 7,5%, porque no expande derechos, por ejemplo, a la discapacidad, a la necesidad de pensar el tiempo de trabajo no remunerado que hoy está depositado principalmente en la mujer para que tenga su ingreso. No hay una expansión de derechos en esa seguridad social y lo único que hace es elevar la edad de jubilarse y rebajar jubilaciones. Obviamente que esos sectores es normal que estén desconformes con el planteo del PIT-CNT, al igual que la Cámara Empresarial de la SAFAP. Es natural que salgan a defender sus ganancias y es un negocio redondo para ellos. Fíjate qué interesante negocio, no hay riesgo capitalista en ese negocio. Ellos se quedan con el dinero que hubiere correspondido al Banco de Previsión Social, es un ahorro forzoso. Cualquier trabajador, si quiere retirar ese dinero de la SAFAP, obviamente que no puede, por tanto es un ahorro forzoso. Los gastos de administración los trasladan al Banco de Previsión Social
invierten principalmente en deuda pública, con lo cual tienen una ganancia asegurada porque es la tasa de interés que pague el Estado por deuda pública, y además por la duda están cubiertos por el Banco de Seguros, ¿no? Es decir, es realmente un negocio redondo en donde el que pierde es el trabajador. A lo largo de su vida va aportando allí un granito de arena para terminar cobrando bastante menos de lo que allí puso, ¿no? Porque si no, no se explicaría la racionalidad de la ganancia de un capital que invierte en esta esfera, ¿no? A partir de este planteo del PIT-CNT, ¿considerás que se puede abrir una instancia de diálogo con el gobierno? Ah, por supuesto. Digamos porque hay muchos otros aspectos que tendrían que mirar, digamos, la perspectiva de una reforma integral que perfectamente se pueden desarrollar en el diálogo social que aconseja la Organización Internacional del Trabajo. Y repito, como aquí están ubicadas las piedras angulares, los pisos mínimos, pero se requiere una ley que interprete esta norma constitucional, esa ley perfectamente, como hay un periodo de 24 meses posteriores a la aprobación de esta reforma, en la cual el Poder Ejecutivo la debe hacer, perfectamente se puede hacer a partir también de un mecanismo de diálogo social donde todo el mundo aporte sus opiniones. Se necesitan 270.000 firmas antes del fines de abril, ¿no? ¿Cómo será la campaña? Bueno, pienso yo que es una campaña muy intensa en comunicación, haciendo lo mismo que hicimos cuando explicamos el contenido de la reforma jubilatoria del gobierno, muy intensa en asambleas en los lugares de trabajo, muy intensa además en acciones de carácter barrial para llegar a los vecinos que firmen la papeleta, muy mancomunada con todas las organizaciones que de a poco seguramente van a ir adoptando posición de participar en esta materia. Y bueno, y uno parte de la base sin voluntarismo, sin soberbia, que si en medio de una pandemia, cuando estaba todo el mundo prácticamente en el seguro de paro y no te podías ni juntar, en condiciones muy complejas, digamos, nosotros logramos recoger 800.000 firmas. Bueno, es posible que para este objetivo nosotros logremos superar la cifra necesaria, bastante por encima de la cifra necesaria. Son optimistas con que van a conseguir ese objetivo. Sí. Esto tiene distintas etapas, queda claro. Primero la de las firmas y seguramente después se abrirá un diálogo político también, con distintos sectores, ¿no? ¿Qué te imaginas ahí? Porque, bueno, hay algunos sectores, por ejemplo, que no están de acuerdo con esto. Bueno, absolutamente respetuoso. De hecho, no tiene nada de malo, en tanto y en cuanto en el propio movimiento sindical había un acuerdo de fondo. Esto es bien importante. Había un acuerdo de fondo en rechazar de manera contundente la reforma jubilatoria del gobierno y en rechazar el lucro financiero dentro de la seguridad social, esto es, las AFAP. En eso no hay ningún matiz. Sí habían diferencias tácticas desde el punto de vista de qué camino de lucha es el que debía adoptar el movimiento sindical. De hecho, inclusive mi organización de base, la UNRWA, había hecho una propuesta de explorar mecanismos de democracia directa, pero con parámetros que no son exactamente estos que se han resuelto. Entonces, para mí es legítimo, a mí no me complica para nada. Obviamente que en la arena social y política también es muy importante, digamos, la acumulación de fuerzas, las fuerzas que tú acumulás. Para mí, en ese caso de apoyo, simpatías desde una perspectiva político-partidaria, casi que te diría que son posteriores a la entrega de la firma. Pero bueno, puede resultar clave, incluso hasta en detalles que no son tan simples como si un sector decide ensobrar la papeleta, por ejemplo, con su lista. Exactamente, pero en este caso, desde el movimiento social, nosotros vamos a hablar con todos los partidos políticos, ¿no? Obviamente que uno puede presuponer alguna respuesta de algunos partidos políticos que ya se vienen manifestando contrarios a esta iniciativa. Y principalmente desde el pie nosotros vamos a hablar con toda la ciudadanía. Y me imagino además una elección nacional con todas las mesas, digamos, del movimiento sindical y popular, insistiendo en el hecho de que la gente, además de votar a quien legítimamente considere que tenga que votar en octubre del año próximo, ponga la papeleta de una seguridad social a favor de los seres humanos en este país. Ya desde hace un tiempo, recién hoy mencionabas algo al pasar, pero desde hace un tiempo venís impulsando esta idea de la reducción de la jornada laboral aquí en el Uruguay.
¿Qué mirada tenés sobre eso? ¿Sos optimista en que se puede llegar a alcanzar eso? ¿Ves que hay condiciones como para poder conversar a fondo y que haya cambios en ese sentido acá en Uruguay? Muy de sobrepique para hablar en términos futbolísticos, digamos. Si uno parte de la base que nosotros hicimos este planteo el 1 de mayo, recogiendo además experiencias de acuerdos, avances que se han hecho a nivel de empresa, a nivel de rama de actividad, donde ya es un tema que está inscripto en la relación laboral entre las partes. Y nuestro planteo ha significado, digamos, un proyecto de ley del Frente Amplio, que es la fuerza política que hoy por hoy estaría concitando las adhesiones de aproximadamente más o menos la mitad de la población. Y determinados representantes de otros sectores que probablemente no mostraron el mismo entusiasmo, pero sí dijeron que era un tema opinable, discutible. Yo creo que es inexorable, digamos. Para mí es una de las leyes laborales más importantes de los próximos años, porque en realidad es una necesidad civilizatoria, podría decirse, ¿no? Es una forma también de que la actual revolución tecnológica no sea un elemento más solamente de la acumulación de capital, sino que pueda convertirse o mediarse con significar un elemento de acumulación de capacidades humanas y bienestar humano. Y en este contexto económico del país, ¿es posible reducir la jornada sin tocar el salario? Sí, es absolutamente posible, en tanto haya una actitud democrática de discusión en el mundo del trabajo que permita concebir la capacidad de los trabajadores, la organización del trabajo, la inversión necesaria como un factor de elevación de la productividad. Es decir, en nuestra cabeza, reducir la duración del tiempo de trabajo ni siquiera es trabajar menos, porque es notorio que cuando uno reduce el tiempo de trabajo, sea diario o semanal, se abren algunas condiciones que permiten efectivamente mejorar la productividad. Ya lo hemos vivido en empresas que han reducido la jornada de trabajo sin reducir el salario, y si tú le haces una entrevista, inclusive a los representantes empresariales te dicen, bueno, más o menos, con una organización del trabajo más eficaz, superando algunas de las dificultades que existían, la verdad que estamos produciendo más o menos lo mismo que antes en más tiempo. Entonces, desde nuestra perspectiva, sin entrar en la discusión de que la ley de 8 horas y de las 48 horas semanales de 1915, ¿no? Ya pasó más de un siglo con ese parámetro y vaya si creció la productividad en ese tiempo. Digamos que desde nuestra perspectiva implica una mejora en la calidad de vida de la gente, pero no necesariamente implica trabajar menos, sino trabajar menos tiempo, que no es lo mismo, ¿no? Claro, este tema igual abre como distintos debates, ¿no? Porque obviamente si uno trabaja menos puede tener más tiempo libre, ¿no? Y algunos se preocupan por el tema del consumo. ¿Qué va a pasar con el consumo? Si nos podemos convertir en una sociedad consumista. ¿Qué mirada Bueno, con tenés los sobre salarios eso? de hambre que hay en Uruguay es bastante complicado eso, ¿no? Porque un estudio de nuestro Instituto Cuesta Duarte dio que alrededor de 550.000 trabajadores ganan menos de 25.000 pesos mensuales. Así que sí, está difícil en esta sociedad que no deja de ser parte de la América Latina dependiente, sí tener el debido cuidado y no ser acrítico con respecto al fenómeno del consumismo, pero ojo al gol, que para la inmensa mayoría de la población trabajadora todavía estamos muy lejos de esa situación. Más bien que estamos más cerca del infraconsumo. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT. Este fin de semana, en el marco de una actividad del Congreso del Pueblo, distintas organizaciones sociales presentaron diversas propuestas, ¿no? Allí se habló de patear el tablero. ¿Qué significa eso? Barajar y dar de nuevo. Hoy lo conversábamos en el secretariado. Mucha gente, de manera honesta, está preocupada por los procesos de crecimiento de una extrema derecha violentista, agresiva. Aparece este fenómeno en Europa Occidental. Bueno, de hecho apareció con Donald Trump en Estados Unidos, más adelante con Bolsonaro en Brasil.
Ahora está ahí nomás, cruzando el Río de la Plata, el fenómeno de Milei en Argentina. Y muchas veces no nos interrogamos en una cuestión que es muy, muy profunda, muy honda y que tiene que ver con los límites del progresismo, con sus rendimientos decrecientes y que en definitiva muchas veces la derecha, la ultraderecha, casi fascista, digamos, crece cuando la izquierda no es izquierda, cuando se queda ahí en un parámetro neoclásico, cuando con una sensibilidad más redistribuidora aplica un modelo que, digamos, no apunta más allá de esta sociedad. Y esa frustración que generan esos límites del progresismo hace crecer a estos monstruos. Entonces, desde una perspectiva programática avanzada, democrática por la propia densidad de participación del campo popular, construyendo una visión distinta, emancipadora, sí, no se trata de mantener una economía primarizada, cada vez más transnacional, extractivista hasta sus últimas consecuencias, con algo de distribución del ingreso, sino que tú tenés que industrializar el país, plantearte superar la dependencia, jugar en conjunto con el resto de los pueblos de América Latina, apuntar al trabajo de calidad, no quedarte tan siquiera en la distribución del ingreso, sino distribuir la riqueza y profundizar una democracia que, sin desmedro de la democracia representativa, apunte o esté basada en la participación real del pueblo empujando los procesos de cambio, ¿no? Entonces sí, el Congreso del Pueblo apunta a las luces largas de un proceso de emancipación nacional y social. Hablas de monstruos de la región, dijiste eso recién. ¿Les preocupa que eso pueda darse acá en Uruguay? Sí, no, Uruguay hay una cultura política, digamos, más mesocrática, digamos, es una penellanura levemente ondulada. Es más difícil que aparezcan, pero cuando ves, como es el dicho, cuando ves las barbas de tu vecino arder, digamos, son fenómenos preocupantes y que nacen de las frustraciones de nuestros pueblos cuando se esperanzan con un camino que luego no prospera, ¿no? Más allá de lo que hablábamos hoy en el primer bloque de las jubilaciones, de las pensiones, de este tema, ¿no? ¿Qué es lo que más le preocupa a la central sindical de este gobierno de coalición? Bueno, nosotros tenemos una diferencia de fondo, ¿no? Ellos formulan todas sus políticas con una concepción extrema, aparece públicamente bajo la carátula de libertad responsable, pero en el fondo es esa concepción mercadocéntrica de que la sociedad es la suma de individuos egoístas que buscan maximizar su utilidad, y la famosa libertad responsable en realidad es la libertad del gran capital, porque a una chiquilina o un chiquilín de un asentamiento que está caminando descalzo en medio del agua de ese asentamiento, que a un padre de familia en esas condiciones que tiene que estar preocupado porque sus hijos coman ese día, tú no le podés pedir libertad responsable. Entonces hay cuestiones que hacen a un Estado que tras de esa cosmovisión abandona la sociedad y que cada uno se maneje, que haga la suya, ¿no? Entonces, obviamente que tenemos diferencia de fondo. En el proyecto económico, en la prioridad de defender los intereses de los llamados Maya Oro, en esa concepción que no existe en esta fase del capitalismo, y es que el crecimiento algún día va a tener un derrame que va a llegar a los sectores populares. No es así. El capitalismo es Robin Hood al revés. Es un embudo, el derrame es al revés, desde los sectores más vulnerados hacia el gran capital. Entonces, obviamente que tenemos diferencias de fondo, aunque reconocemos, digamos, que todo debe dirimirse desde el punto de vista, en términos gramscianos, podríamos decir, de construir una hegemonía distinta, valores distintos y una cultura distinta, porque ellos son gobierno, porque antes le ganaron la cabeza a las grandes masas del país, y además por los propios rendimientos decrecientes o los límites que mostró el progresismo en su gestión de gobierno, en particular en el periodo que fue del 2015 al 2020, ¿no?
¿Y cómo, ya en el cierre, ¿no? ¿Cómo definirías al movimiento sindical actual, el que está hoy teniendo el Uruguay? Yo creo que es la reserva ética y política, digamos, de los sectores subalternos. Es un movimiento sindical que no precisa dar certificados de su grado de independencia, de la autonomía con que toman las decisiones y que además efectivamente no está vinculado a un quehacer corporativo, sino que siempre está buscando levantar banderas de un programa mucho más, digamos, amplio, mucho más de fondo además para los grandes problemas nacionales y de la hora actual, ¿no? Entonces yo creo que hay ahí mucha potencialidad. Obviamente que es un movimiento sindical en permanente renovación, por definición. En el mundo del trabajo sale gente y entra gente, entonces es un movimiento sindical donde a veces aparecen debates bajo nuevas formas que vienen de otras épocas, pero eso es por la propia renovación del movimiento sindical y yo creo que va a seguir cumpliendo un rol sumamente activo en la escena nacional. Marcelo, te agradezco tu visita esta noche aquí al lado. Un gusto como siempre. Hasta la próxima. Nos vamos. Volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien. Chau.